from the heart, we follow our Lord. Hundreds of years we've been oppressed, evils invaded, all along of peace. Justice soon will arrive, freedom and peace from God. Kuya suyu, chincha suyu, anti suyu, kunti suyu. Our sadness has to end, liberation has arrived. Kuya suyu, chincha suyu, anti suyu, kunti suyu. Our sadness has to end, liberation has arrived. Welcome to the YouTube and podcast series, The Church of Saints and Martyrs, the Iglesia Evangelica Metodista in Bolivia. This is Season 1, Episode 1, 500 Years of Violent Evangelism. My name is David Stevenson. Mi amigo Damien de Mexico es mi voz en español. Es importante que los indígenas bolivianos de hoy en día conozcan la versión indígena de la conquista y que ustedes conozcan la opresión de su pueblo por parte de los conquistadores y sus descendientes, que gobernaron Bolivia con mano de hierro durante más de 400 años. Comenzaremos con la conquista de Sudamérica por los conquistadores. Poco después del descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492, llegó la Iglesia para convertir a estos indios paganos a la fe cristiana. Sudamérica es, con diferencia, el continente más cristianizado y bautizado del mundo. Hay dos interpretaciones muy diferentes de la evangelización en Sudamérica. En 1992, muchas iglesias de toda América Latina celebraron estos 500 años de evangelización y los millones de nuevos conversos al cristianismo. Mientras tanto, en 1992, los metodistas de la Iglesia Evangélica Metodista de Bolivia se reunieron para ayunar y arrepentirse. Le pidieron a Dios que perdonara a las iglesias por lo que nuestros antepasados, los criollos, hicieron en el nombre del evangelismo y en nombre de Dios. Los conquistadores llegaron a Occidente en busca de oro, plata, tierras y, por cierto, conversos. Vinieron en nombre del rey de España, en nombre del Papa, en nombre de la Virgen María, en nombre de Cristo y en nombre de Dios. Los primeros conquistadores, mientras luchaban y conquistaban tribus indígenas en todo el hemisferio occidental, con frecuencia esclavizaban a aquellos a quienes conquistaban. El lucrativo comercio de esclavos comenzó a crecer. A medida que la economía colonial española comenzaba a desarrollarse con la agricultura y la minería de oro y plata, había gran necesidad de esclavos para mantener bajos los costos de producción para sus patrones. A los ojos de los españoles, todo esto estaba justificado porque los indígenas ni siquiera eran realmente humanos. Del mismo modo que se capturaban llamas y alpacas y se las ponía inmediatamente a trabajar, se hacía lo mismo con estos otros animales, los pueblos indígenas del Caribe, México y otros lugares. Se desarrolló una larga y muy importante lucha religiosa y espiritual dentro de la Iglesia Católica en España, y también en Roma, sobre la legitimidad de esclavizar a los indígenas del hemisferio occidental. Finalmente, se llegó a un compromiso espiritual. 1. Los soldados indígenas que eran conquistados en la guerra podían ser convertidos en esclavos de forma justificada. 2. Las nacionalidades que habían tenido la oportunidad de conocer a Jesús, pero lo rechazaron, estaban librando una cruzada contra España y el cristianismo, por lo que capturar a los moros musulmanes en España y esclavizarlos estaba legitimado, fuera en batalla o no. 3. Sin embargo, era ilegal esclavizar a los pueblos indígenas del hemisferio occidental que nunca habían entrado en contacto con el cristianismo y desconocían su fe. 4. En 1513, el Papa elaboró el requerimiento. Este exigía a las poblaciones indígenas
que aceptaran el dominio español y papal y permitieran que los misioneros católicos les predicaran, o de lo contrario habría guerra. Si había guerra, los conquistadores podían matar y esclavizar a los indígenas que no cumplieran. Personalmente, esta lucha dentro de la Iglesia Católica me recuerda que la Iglesia institucional, de cualquier denominación y época, con frecuencia toma decisiones morales y hace declaraciones sobre cuestiones que simplemente apoyan la cultura de su época y lo que es conveniente desde el punto de vista financiero y cultural para la Iglesia institucional, incluso si es de moralidad cuestionable. Sin duda, ese fue el caso aquí. El Papa y los reyes Fernando e Isabel de España consideraban este requisito como un enfoque humano y cristiano de la conquista de América. Sin embargo, los historiadores coinciden en que la mayoría de los conquistadores de América consideraban este requisito como un obstáculo frecuente en su obsesión por la conquista, la guerra, el saqueo y la recolección de oro y plata. En consecuencia, la forma en que solía funcionar en Sudamérica era muy diferente de lo que supongo que el rey, la reina y el papa habían imaginado. ¿Descubriste la laguna jurídica en la ley? Cada expedición conquistadora incluía un sacerdote católico. Este sacerdote y la Iglesia Católica Romana a menudo obtenían grandes beneficios económicos de las conquistas y saqueos de las aldeas indígenas. A menudo, cuando los conquistadores se acercaban a una aldea, el sacerdote se situaba a las afueras de la misma y leía el requerimiento, ocasionalmente traducido al idioma local, pero a menudo en español o incluso en castellano, que los nativos no podían entender. Cuando no había respuesta por parte de los indígenas porque no lo entendían, el sacerdote anunciaba, uno, de que la aldea estaba en guerra con España, con el Papa, con el cristianismo y con el propio Cristo. Esto justificaba la guerra contra la aldea, el saqueo de sus riquezas, en particular el oro y la plata, y la esclavitud de su población. En 1509, los españoles comenzaban a ganar control sobre el hemisferio occidental. La mayoría de las islas del Caribe estaban ahora bajo su dominio. México había sido conquistado por el conquistador Cortés y se habían llevado a España cantidades significativas de oro y plata. Un joven conquistador llamado Francisco Pizarro se dirigió a la ciudad de Panamá. Francisco era hijo ilegítimo de un coronel español de infantería y una campesina sin recursos. Por consiguiente, no recibió educación formal y era analfabeto. Pizarro se dirigió a las Indias Occidentales en busca de fama y fortuna. En 1532, Pizarro logró reunir los recursos necesarios para organizar una expedición hacia el sur a lo largo de la costa occidental de esta tierra desconocida que hoy llamamos Sudamérica. A Pizarro se unió el sacerdote católico dominico Vicente de Valverde. Al llegar a lo que hoy es el norte de Ecuador, se encontraron con un reino entonces desconocido en Sudamérica, el imperio quechua inca, y oyeron fantásticas historias sobre las incalculables riquezas en oro y plata que los incas reyes tenían en su ciudad de oro. Durante este periodo, descubrieron que el imperio quechua inca estaba pasando por dificultades. En primer lugar, la viruela, una enfermedad europea, estaba devastando el imperio. Traída por los españoles, se propagó como la pólvora por toda América Central y del Sur. Aunque los quechuas no tenían contacto con los españoles, debieron contraer la viruela a través del comercio con tribus del norte de América del Sur y América Central. Cuando Pizarro llegó, decenas de miles de quechuas morían cada año a causa de la viruela,
lo que debilitó drásticamente la fuerza militar del imperio. Los europeos, que habían convivido con la viruela durante siglos, habían desarrollado inmunidad a ella, y solo unos pocos conquistadores sucumbieron a la enfermedad. En segundo lugar, los españoles se enteraron de que el imperio quechua-inca acababa de salir de una sangrienta guerra civil. El inca Huayna Cápac había muerto en Quito, posiblemente a causa de la viruela, y había estallado una guerra civil entre dos de sus hijos, Huáscar y Atahualpa. En 1531, Atahualpa había ganado la guerra civil y ejecutado a su hermano, pero la nación seguía dividida y sumida en problemas como consecuencia de la guerra. Pizarro vio aquí una oportunidad. Recibió refuerzos de Panamá y comenzó una marcha con su fuerza expedicionaria hacia la capital quechua inca de Cajamarca, la actual Cusco, Perú. El ejército incluía 106 soldados de infantería, armados con mosquetes, espadas de acero y picas con puntas de acero, junto con 62 jinetes y 2 pequeños cañones. El inca Atahualpa envió un emisario para que los visitara y evaluara la amenaza que representaban para el imperio. El enviado regresó muy impresionado con las armas de los españoles. También le sorprendieron estos nuevos e impresionantes animales, los caballos, que acompañaban a los conquistadores. Pero en última instancia, el enviado no vio una gran amenaza en el pequeño ejército de 168 hombres. La primera reunión entre Atahualpa y Pizarro fue bastante pacífica y no se habló de nada significativo. Los conquistadores llegaron en son de paz. Se alinearon muy ceremoniosamente ante el Inca y lo saludaron. Pero la verdad era que ambas partes simplemente estaban evaluando el poderío militar de la otra. Parece que Atahualpa tenía un plan siniestro y estaba tendiendo una trampa a los conquistadores. Invitaría a los españoles a la plaza de Cajamarca y se reuniría pacíficamente con Pizarro. De hecho, les ofreció alojamiento en las largas casas que rodeaban la plaza de Cajamarca. Sin duda, Atahualpa veía esto como una forma de rodear al pequeño ejército español con sus 80,000 soldados. En la reunión, realmente estaría evaluando la fuerza de estos extranjeros y planeaba capturarlos con su enorme ejército situado alrededor de la ciudad. Pero Pizarro tenía pensamientos muy similares. Pizarro persuadiría a Atahualpa para que se sometiera a él, a España y a Roma. O, si esto fallaba, había otras 2 opciones. Un ataque sorpresa si el éxito parecía posible, o si las fuerzas de Atahualpa parecían demasiado poderosas, Pizarro mantendría una relación amistosa con el Inca Atahualpa. Debió darse cuenta que tener a todas sus tropas en las casas comunales alrededor de la plaza resultaría ser un lugar perfecto para atrapar al Inca, así que se convirtió en una trampa inversa dentro de otra trampa. La próxima semana continuaremos la historia con el episodio 2 de la primera temporada, titulado La masacre de Cajamarca. Nos vemos la próxima semana.